En nuestro estudio anterior hicimos una introducción sobre la armadura espiritual. Recuerde, el apóstol Pablo está preso en la ciudad de Roma por predicar el evangelio. Pero mientras él está allí encerrado, como les dije, posiblemente en una casa alquilada, hay unos soldados romanos, unos soldados romanos que le están custodiando. Es en ese momento donde el apóstol presta una atención especial a la vestimenta, a la armadura del soldado romano, y es donde, guiado por el Espíritu Santo de Dios, el apóstol hace un símil, hace una comparación entre la armadura del soldado y la armadura espiritual que el Señor nos ha entregado. Y es así pues que el apóstol escribe esta gran enseñanza a la iglesia de Éfeso, pero por medio de ella también a toda la iglesia universal. La enseñanza a la cual la conocemos como la armadura espiritual, la armadura de fe, la armadura de Dios, más allá de cómo se le quiera llamar. A partir de hoy, veremos cada uno de los implementos de esta armadura espiritual. Veremos cada uno de ellos y lógicamente los aplicaremos a la vida espiritual. El primer implemento al cual haremos referencia en cuanto a la armadura del soldado romano es a su coraza, la coraza del soldado. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Efesios capítulo 6, verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Subraye aquella expresión, la coraza de justicia. Vale la pena indicar y recalcar que la coraza era uno de los elementos más grandes de la armadura del soldado romano. La coraza protegía parte del cuerpo del soldado y principalmente, atención, principalmente protegía los órganos vitales del soldado, como lo eran el corazón, los pulmones, el páncreas, entre otros. Ningún soldado podía salir a la guerra si no vestía toda la armadura y lógicamente si no vestía su coraza. Imagínese usted a un soldado sin armadura, imagínese usted a un soldado sin coraza, simplemente era vulnerable a los ataques del enemigo. Y en el área espiritual, amada iglesia, en la cual va nuestra enseñanza, y en el ámbito de la guerra espiritual, que por cierto es el contexto de esta serie de estudios, del ámbito de la guerra espiritual, si nosotros como hijos de Dios, si nosotros como cristianos no vestimos la armadura espiritual y no vestimos la coraza espiritual, téngalo por seguro que vamos a ser vulnerables, totalmente vulnerables a los ataques de Satanás y de su ejército. ¿Alguien me está comprendiendo? Que diga gloria a Dios. Algo en lo que debo recalcar antes de continuar es que la armadura, ya lo he hecho, pero necesito martillar en esto. La armadura de la cual estamos hablando no es una armadura tangible, no es una armadura material, no es una armadura física, es una armadura de índole espiritual. Esto debemos saberlo bien para no incurrir en errores, en rituales que vayan a estar errados. Y lo digo porque en cierta ocasión escuché acerca de una mujer que con la más buena intención, pues cada mañana que oraba, había comprado una armadura y se la vestía. No, hermanos, la armadura de la cual estamos hablando es una armadura espiritual. Es una enseñanza de índole espiritual. Eso debemos tenerlo muy, muy claro. Y siendo así, el apóstol le llama la coraza de justicia.
porque su enseñanza es espiritual. Hoy veremos 3 tipos de coraza. Una de ellas es la que usted y yo no debemos vestir. Las 2 siguientes serán las que sí debemos usar. La primera, y usted apúntalo en su cuaderno, por favor, es la coraza de justicia propia. La coraza de justicia propia. Le recuerdo que esta es la que usted y yo no debemos vestir, pero que muchas veces equivocadamente se usa. Uno de los objetivos de Satanás es hacernos creer que podemos ser salvos por nuestra propia justicia. Es decir, podemos ser salvos por nuestros propios méritos o por nuestras buenas obras. Es posible incluso que usted que está escuchando esta enseñanza piense de esta manera, que podemos ser salvos por nuestra propia justicia. Pero ¿qué hay de cierto en esto? ¿Es así? Bueno, vamos a ver lo que nos enseñó el Señor Jesús por medio de una parábola. Diríjase al Evangelio según Lucas, por favor, capítulo 18, verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Mire a quién se las estaba enseñando. A unas personas que confiaban en sí mismos como justos. Verso 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. En la Biblia Dios habla hoy, dice: ten compasión de mí, que soy pecador. Verso 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En esta parábola hay 2 personajes principales. El uno de ellos era un fariseo. Recuerde usted que un fariseo, una persona religiosa, era una persona que estudiaba la ley de Moisés, la interpretaba y también la enseñaba. Y es necesario aclarar que el Señor Jesús no tenía nada en contra de los fariseos en cuanto a su doctrina. No, eran hombres estudiosos. El problema de los fariseos, y lo dijo el Señor Jesús abiertamente, es que eran hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban una cosa que no practicaban. Es decir, sus palabras no tenían coherencia con su vida. Y esto es un gran problema, amado hermano. Cuando estamos enseñando algo y practicamos totalmente lo contrario en todas las esferas, ya sea como padre de familia, ya sea como esposo, esposa o un ministro del Señor. Nuestras palabras deben tener coherencia con nuestros hechos. Nuestra enseñanza debe estar alineada a nuestros hechos, porque si no, al igual que ellos, somos unos hipócritas. Ahora bien, la parábola dice que este fariseo estaba en el templo y estaba orando, posiblemente con sus manos levantadas y su voz en alto, porque era una práctica común en aquel tiempo. Pero en la oración del fariseo, si usted la analiza, y pido que esté en la pantalla, en la oración del fariseo, usted no encuentra en ningún momento un vestigio de arrepentimiento. El fariseo no pide perdón por sus pecados. El fariseo
no está arrepentido absolutamente de nada. Lo que este fariseo está haciendo en su oración es un alarde de la buena persona que era y de las buenas obras que hacía. Es decir, este fariseo estaba haciendo alarde de su justicia propia. Él tenía puesto una coraza de justicia propia. Por eso esta es la coraza que no debemos usar, amada iglesia. Mire el alarde que había en la boca de este hombre. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero. Y señalando al publicano le dice, ni siquiera soy como este publicano. No solo está orgulloso de lo que es, sino es que ahora está orgulloso de lo que él hace. Porque dice, ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¡Oh, qué orgullo! ¡Qué alarde! ¿Acaso este hombre pensaba que era salvo por sus obras? ¿Este hombre pensaba que era salvo por su justicia propia? Sí, amado hermano. Es exactamente lo que él creía, lo que él pensaba. Oh, hermano, ¿cuán parecido somos muchas veces a este fariseo? Donde señalamos al pecador, donde señalamos al drogadicto, donde señalamos a la prostituta, donde señalamos al homosexual. Y estoy hablándole a la iglesia de Cristo. Lo señalamos. Y decimos, yo no soy como ese pecador. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué usted no es como ese pecador? ¿Por justicia propia? ¿Por méritos propios? No, señores. Mire, no nos equivoquemos, porque esto es un error que lo he visto palpablemente. Nos torcemos ante una persona que vive en la calle. Le damos la espalda a alguien que está sumido tal vez en las drogas. Y ponemos hasta gestos como, uy. Pero pregúntate nuevamente, ¿por qué tú no eres como uno de ellos? Vuelvo a preguntar, ¿por justicia propia? No, es que yo no soy tan tonto como él. Bueno, no creo tanto que se deba a aquello. Esto se debe a la gracia y la misericordia del Señor. Hay una línea tan fina, amado hermano. Hay una línea tan fina y tan invisible que solo de un paso la podemos cruzar y convertirnos en aquella persona que odiamos y detestamos. Y lo único que no nos permite pasar esa línea fina se llama gracia, se llama misericordia. Así que otro día que usted levante su dedo para señalar y decir, yo no soy como uno de esos, yo no soy un adúltero, yo no soy un fornicario, yo no soy un drogadicto, yo no soy una prostituta, yo no soy un homosexual. Recuerde que no es su justicia propia, es la gracia y la misericordia del Señor. El otro no era fariseo, el otro era publicano. ¿Quiénes eran publicanos? Cobradores de impuestos. Ellos eran mal vistos, tenían mala fama, porque no todos, nunca podemos encerrar en un solo universo a todas las personas, iglesia, cuidado. No todos los publicanos, pero sí muchos de ellos cobraban impuestos de más, extorsionaban a las personas para ellos lucrarse y para ellos beneficiarse. Para la mentalidad de los judíos y especialmente de los fariseos, un publicano era un pecador, era un perdido y no merecía la gracia, no merecía la misericordia del Señor. Es más, si querían insultar a una persona, le decían, eres un publicano. ¡Wow! Tremendo insulto. No sé si lo está entendiendo. En este punto se lo tenían a los cobradores de impuestos, a los publicanos.
Pero resulta ser que en la parábola que nos está enseñando el gran rabí, el gran maestro Jesucristo, este publicano, a diferencia del fariseo, ¿cuál era su oración? Oh Dios, sé propicio a mí. Oh Señor, ten compasión de mí, que soy pecador. Mire la diferencia, amado hermano. ¿Cuál era el error del fariseo? Creer que él podía ser justificado por su propia justicia, por sus propios méritos. Y este es el error que hoy en día se comete, amado hermano. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 64, verso 6, que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia ante la santidad del Señor. Y esto es tremendo. Nuestras buenas obras, lo que nosotros creemos que es bueno, son como trapos de inmundicia ante la presencia y la santidad del Señor. En otra versión, en la palabra de Dios para todos, la expresión es muchísimo más fuerte. Porque en esa versión dice que nuestras buenas obras son como un papel higiénico, una toalla higiénica ante la santidad del Señor. ¡Wow! Nuestras buenas obras son como trapos sucios, inmundos, como toallas higiénicas ante la presencia del Señor, amado hermano. El error del fariseo era creer que por sus obras él era salvo, él era justificado. Y es el error de las personas, amado hermano. Hoy en día es tan normal. ¿Y cuántas veces he escuchado expresiones como: yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo no he matado a nadie, yo no he robado nunca, yo creo que merezco el cielo? Posiblemente usted lo ha dicho, o posiblemente usted lo cree de esa manera. Y quiero decirle que si usted lo cree así, es exactamente eso lo que Satanás quiere que usted crea. Recuerde que el contexto en el cual estamos es la guerra espiritual. Y por eso Pablo dice: vístanse de la coraza de justicia. Pero estamos en el punto de la coraza que usted no se debe vestir, porque no es por justicia propia que usted es salvo. Pero si usted lo ha creído, esto quiere decir que Satanás entonces está logrando su objetivo. Ha logrado que usted piense que puede ser justificado por su propia justicia. Pero esta no es la coraza de la cual habla el apóstol. No. ¿De qué coraza entonces está hablando el apóstol Pablo? ¿Cuál es la coraza de justicia de la cual sí debemos vestir? Vamos allá. Esta es la coraza de justicia, no propia, sino la coraza de justicia de Cristo. La coraza de justicia de Cristo. Esto quiere decir que el hombre no puede ser justificado, no puede ser salvo por sus propios medios. No puede ser salvo por su propia justicia, sino por la justicia de Cristo. Es decir, por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz, amada iglesia. Lea conmigo lo que dice el apóstol Pablo, autor de esta enseñanza, en el libro de los Filipenses, por favor. Capítulo 3, verso 8. Carta a los Filipenses 3:8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Viene el verso 9, que es donde quiero estar. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Subraya aquella expresión: no teniendo mi propia justicia que es por la ley,
sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El apóstol es claro al decir que la justicia propia, que su propia justicia no le va a salvar. Atienda esto, iglesia. Si alguien tenía de qué jactarse en cuanto a méritos, en cuanto a justicia propia, este era el apóstol Pablo, pues. O sea, si alguien tenía de qué alardear acerca de sus obras, su mérito y su justicia, este era Pablo. Pero Pablo dice, no se trata de mi propia justicia. ¿Qué dice el apóstol? Se trata de la justicia de Cristo, de la justicia en Él. Y es esto lo que debemos entender, iglesia. Usted y yo no somos justificados por nuestros méritos. Usted y yo no somos salvos por nuestras buenas obras, por nuestra propia justicia. No, hemos sido justificados por la justicia de Cristo. Si usted es lo que es, y si usted no es lo que no es por sus méritos, no son por mis méritos, es por la justicia, la misericordia del Señor en nuestras vidas, amado hermano. Ahora bien, hagamos un par de preguntas en cuanto a esta coraza. ¿En qué momento visto esta coraza? Bueno, usted es un cristiano. Usted, esta coraza, ¿en qué momento la ha de vestir? ¿O acaso ya la está vistiendo? Bueno, la coraza de justicia la vestimos en el momento en que hemos hecho, por medio de la fe de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y uno de los beneficios de vestir la coraza de justicia es que el enemigo no te puede tocar. Abra su Biblia rápidamente, diríjase a 1 de Juan, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ojo, no dice que no peca, sino que no practica el pecado. Son dos cosas diferentes. ¿Hay alguien aquí que no peque? Dígamelo. No. ¿Hay alguien aquí que no practique el pecado? Son cosas diferentes. Sigamos leyendo. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Qué dice? El maligno no le toca. Escúcheme, amada iglesia. Así como la coraza protegía parte del cuerpo del soldado, gran parte del cuerpo y especialmente sus órganos vitales, la coraza de justicia de Cristo nos protege de todas las acechanzas del diablo y su ejército. Es decir, aquel que está vestido de la coraza no propia, sino de la coraza de Cristo, tiene una seguridad. Y esta seguridad es que el enemigo no le tocará. Por lo menos sin autorización de nuestro Padre, el enemigo no nos tocará. Puede ser que Satanás quiera hacer guerra contra usted, contra su familia, contra su hogar, contra su salud, contra su economía. Puede ser. Pero la coraza de justicia de Cristo nos da una seguridad. El maligno no nos tocará, y eso debes saberlo, no te tocará. Si tú estás vestido de la coraza de Cristo, el maligno no te va a tocar. Las flechas encendidas que Él lance contra tu vida no van a tener efecto, amada iglesia. No me tocará. Hay alguien que pueda decirlo. No me tocará. No me tocará, no me tocará, porque estoy revestido de la coraza de Cristo. ¡Wow! ¡Qué beneficio tenemos al estar vestidos de esta coraza! Vuelvo a repetirlo, no una coraza de justicia propia, sino la coraza ¿de quién?
de Cristo. La coraza de Cristo, aleluya. Una coraza más que debemos vestir es la coraza de una vida en santidad. En cuanto a esta coraza, quiero decirles que hoy en día existe un interés muy enfermizo por batallar contra Satanás y sus demonios. Hay un interés muy enfermizo por atar, por reprender, por encarcelar, por pisotear a todos estos poderes espirituales. Personas están inscribiéndose en talleres de guerra espiritual donde se les enseña acerca de los demonios, los nombres de los demonios, cómo deben atarle, cómo deben reprenderle, cómo deben llamarles, un sinnúmero de rituales. Pero es en este punto donde quiero decirles algo. ¿Sabía usted que el echar fuera demonios no es una evidencia de ser un verdadero cristiano? El echar fuera demonios no es una evidencia de ser verdaderos cristianos. No es una evidencia de haber nacido de nuevo. No es una evidencia de ser verdaderamente hijos de Dios. Y esto no lo digo yo. Lo dice el Señor Jesús en un texto que siempre lo leo. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, en el día en que todo hombre le tendrá que ver cara a cara al juez justo, Señor y Salvador Jesucristo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre qué? ¿Echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Esto es tremendo. Aquí vemos a personas que eran tremendos exorcistas, ¿no? Que tenían una lista larga de todos los demonios que habían expulsado. Estos exorcistas habían hecho innumerables talleres de guerra espiritual. Sabían el nombre de todos los demonios y todos los rituales para orar por un endemoniado. Pero la gran sorpresa que ellos se dan es que cuando están ante el Cristo vivo, el Señor les dice, yo no te conozco. ¿Y cómo así no les conoce si echaron fuera demonios? Alguien podría preguntar, ¿acaso el echar fuera demonios no es la evidencia de que es un cristiano poderoso? ¿Es un cristiano de fuego y de poder? No, no, porque el Señor Jesús dijo, no te conozco, no te conozco. Y no solo no te conozco, si usted medita en el verso 23, dice, nunca os conocí. Es decir, no hubo un momento en que estas personas fueron conocidas. Las personas le buscaban porque creían que eran poderosos en Dios. Le buscaban porque creían que tenían un poder especial. Y es que personas, ministros del Señor, pueden asombrar a los hombres, pero ante Dios es otra cosa, amado hermano, amada iglesia. Ahora, medite ahora en lo siguiente, por favor. El Señor dice en su palabra, aquel que no eche demonios no verá a Dios. ¿Acaso dice eso? ¿Estoy en lo correcto? ¿Eso dice el Señor en su palabra? Aquel que no eche demonios no verá a Dios. No. Incorrecto. Es falso lo que estoy diciendo.
El Señor dice en su palabra, en Hebreos capítulo 12, verso 14, sin santidad nadie puede ver a Dios. Ahora no sé si usted está entendiendo. Y esta es la coraza de la cual debemos vestirnos. Una coraza de santidad. Recuerde que estamos en el marco de la guerra espiritual. Querida iglesia, este es nuestro estudio. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Y hoy quiero enseñarle, y hoy quiero animarle, hoy quiero desafiarle, amigo, hermano, donde usted me esté escuchando, a que usted se ponga la coraza correcta, que esta es una coraza de santidad. Y para esto usted debe darle valor a lo que realmente tiene valor. Y este es al verdadero. Por favor, y esto lo digo con total respeto y responsabilidad en lo absoluto. No le dé tanto interés al estudio de los demonios. No le dé tanto interés a la angelología, a la demonología. No. ¿Cuántos cristianos que llevan una carrera larga en ser cristianos, pero no conocen al verdadero, porque conocen mal al demonio que al Dios vivo y poderoso? Por favor, no le dé un interés más allá del necesario al ejército de Satanás. Usted preocúpese por conocer al verdadero. ¿Quién es el verdadero? Cristo. Preocúpese por conocer al verdadero, por conocer su palabra, y no solo por conocerla, preocúpese por obedecer su palabra, y sobre todas las cosas, preocúpese por vivir en santidad. Esta es la coraza que realmente nos debemos poner, una coraza de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Iglesia, si usted vive en santidad, no importa que jamás haya expulsado a un demonio. Si usted vive en santidad, es lo que necesita para ver a Dios cara a cara. ¿Qué significa vivir en santidad? ¿Significa que nunca vamos a pecar? No, ya lo dijimos. No. Significa que viviremos apartados para el Señor. Viviremos una vida santa, una vida apartada, una vida temerosa, donde nuestra meta será Cristo, será Él, llegar a la imagen y a la estatura del varón perfecto. Viva en santidad, amada iglesia. Y quiero decirles algo: si usted vive en santidad, no hay demonio que le pueda tocar. Viva en santidad y usted tendrá una coraza protectora sobre su vida, coraza infranqueable, coraza bendita de parte de Dios. Cuando alguien me dice, pastor, el enemigo me está atacando de esta manera, es muy probable que esa coraza que debemos tener puesta nos la hayamos quitado como consecuencia de un pecado. Mientras usted vive en santidad y en temor a Dios, esa coraza permanecerá en su vida y usted podrá vivir seguro, podrá vivir confiado contra todo ataque de Satanás y de sus aliados, de su ejército. Para culminar esta enseñanza y este tiempo, quiero dirigirme a dos clases de personas. Primero, quiero dirigirme a usted que no es un cristiano. Y no estoy hablando de un cristiano teórico, ¿no? Porque tal vez usted está viniendo algún tiempo a la iglesia o está escuchando por algún tiempo la palabra, pero
eso no es evidencia de que usted sea un verdadero cristiano. Quiero dirigirme a todos aquellos que no lo son. Posiblemente Satanás le haya hecho creer que usted no necesita de Cristo. Posiblemente Satanás le haya hecho creer que usted es una buena persona y que por sus propios méritos, por su propia coraza de justicia, usted puede ser salvo. Quiero decirle que esto no es así. Usted no será salvo por sus propios méritos. Usted no puede ser salvo por justicia propia. Usted necesita la justicia de Cristo en su vida. Usted necesita reconocerlo a Él como Señor soberano y Salvador de su vida. No hay otra manera, amado amigo. También quiero dirigirme a usted que es un cristiano, y quiero animarle a que siga corriendo esta carrera de la fe. Quiero decirle que no es sencillo. Quiero decirle que estamos en una guerra constante y que Satanás no descansará hasta que usted abandone esta carrera. Él pondrá obstáculos, Él pondrá carnadas conforme a sus gustos, porque su intención es que usted abandone la carrera, que usted blasfeme del Dios en quien ha creído y que usted se suelte de sus manos. A usted, amigo en Cristo, necesito decirle que se aferre al Señor, que vista la armadura del Señor, no parte de la armadura, sino que vista toda la armadura, y que solo de esta manera vamos a poder estar firmes contra todas las acechanzas de Satanás.